Puerto Rico es de los lugares más brutales de todo el planeta. La combinación entre la comida, la música, el jangueo y el trato de las personas hacen que Puerto Rico sea un lugar memorable. Pero la isla también carga con tragedias que a veces es mejor no recordar. Y aunque sé que a muchos se les hace bien difícil hablar de estos temas, muchos otros no tienen ni idea de que estos eventos ocurrieron. Momentos que han marcado la vida de miles de personas. Algunos que se pudieron haber evitado y otros que fueron imposibles de evitar. Y como el que no conoce su historia está condenado a repetirla, yo soy el hippie boricua y estos son las 5 peores tragedias ocurridas en Puerto Rico. Comencemos. El 21 de noviembre de 1996 parecía ser un jueves de trabajo normal en el pueblo de Río Piedra, pero temprano en la mañana ocurrió uno de los peores desastres de la década. El edificio de 6 pisos en donde se encontraba ubicado la tienda de zapatos Humberto Vidal explotó. Al instante el sótano y los primeros 2 pisos quedaron completamente destrozados, mientras que los pisos de arriba estaban llenos de escombros. Alrededor del edificio se volcaron carros, se rompieron cristales y el lugar de un segundo a otro pasó a ser una zona de desastre. La explosión cobró la vida de 33 personas y docenas de heridos. Este incidente conmocionó al país y dio lugar a una investigación exhausta para poder determinar cuál fue en realidad la causa de esta explosión. De primera instancia se tenía duda de dónde había provenido la explosión, si del sótano, del primer piso o del segundo piso. De hecho, en las primeras horas posteriores a la explosión se buscaban entre los escombros algún residuo o evidencia de artefactos explosivos, pues se pensaba que la causa de la explosión pudiera haber sido una bomba. Pero luego la investigación reveló que la verdadera causa de la explosión fue un escape de gas propano acumulado en el sótano del edificio. La fuga venía de una tubería subterránea de gas natural que no estaba correctamente instalada. El gas se fue poco a poco filtrando por todas las esquinas del edificio, hasta que en la mañana del 17 de noviembre de 1996, mientras técnicos comenzaban el proceso de mantenimiento a los aires acondicionados de la tienda, el edificio explotó, dejando en la mente de los puertorriqueños uno de los peores recuerdos de la década. Cabe mencionar que después de una semana del grupo de rescate haber estado rescatando cadáveres debajo de los escombros, el superintendente de la policía para aquel año, Pedro Toledo, se vio forzado a tomar una de las decisiones más difíciles de toda su carrera. Se le advirtió a Toledo que el edificio se encontraba en mal estado y que en cualquier momento pudiera derrumbarse con el equipo de búsqueda adentro del edificio, que lo más recomendable y responsable era detener la búsqueda de víctimas y comenzar con el proceso de demolición. ¿Qué ustedes piensan de esta decisión? Me gustaría que me dejaran su opinión abajo en los comentarios. ¿Piensas que debieron haber detenido la búsqueda o debieron haberla extendido un poquito más? Porque imagínate que hubieran cadáveres todavía sin identificar debajo de esos escombros, debajo de ese cemento. Definitivamente uno de los eventos más traumantes de esa década. Pero esta explosión se queda muy corta al lado de la siguiente tragedia. El fuego del DuPont Plaza es una de las peores tragedias recordadas por todos los puertorriqueños que la vivieron. El 31 de diciembre de 1996, en pleno día de celebración de Año Nuevo, el lujoso hotel frente al mar DuPont Plaza se convirtió en el escenario de un devastador incendio. Incendio que le cobró la vida a 97 personas y dejó a más de 140 heridos. De los 97 muertos, 84 fueron encontrados atrapados uno encima del otro en el área del casino. Esto fue a causa de que las personas que intentaron salir corriendo del casino no se dieron cuenta que las puertas del casino abrían hacia adentro y con el desespero pues se les hizo imposible poder abrir las puertas. La mayoría de estos 84 cuerpos fueron encontrados frente a las puertas de salida del casino. Se determinó que la causa del fuego fue un conflicto que se salió de control entre la gerencia y los empleados del hotel. En ese momento los empleados estaban en disputas con la administración
administración del hotel, pues esto exigía mejores condiciones de trabajo y mejores beneficios. Y al no poder llegar a un acuerdo después de tantas reuniones, 3 empleados planearon un acto de sabotaje para poder así meterle presión a la gerencia. Los 3 empleados decidieron iniciar un fuego en una de las cocinas del salón principal del hotel, pensando que solo ocasionarían daños materiales. Pero este fuego se salió de control rápidamente y empezó a esparcirse por el primero y el segundo piso del hotel. La estructura del mismo hotel y la falta de medidas de seguridad agravaron la situación. Basta con mencionar que el hotel ni siquiera tenía un sistema de riego automático, ni siquiera las alarmas de fuego funcionaron. El fuego del DuPont Plaza fue pie forzado para cambios significativos en las regulaciones de seguridad contra incendios en Puerto Rico y en muchos otros lugares. Las autoridades reformaron las normas de seguridad en los hoteles y en otros edificios públicos, exigiendo la instalación de un sistema de detención y extinción de fuego, así como un mejor personal entrenado correctamente para la gestión en caso de una emergencia. En este canal tenemos un documental exclusivo y explícito de todo lo que ocurrió cronológicamente en el fuego del DuPont Plaza. Narramos todos los hechos que le dieron causa a este incendio y les tengo que adelantar que la investigación termina revelando uno de los peores y más perturbadores secretos de este famoso y lujoso hotel. Abajo en la descripción les voy a dejar el enlace para ese documental. Pero por más trágico que suene el fuego del DuPont Plaza, la naturaleza tiene la capacidad de hacer daños peores, y eso es justo lo que pasó en la próxima tragedia. Ok, antes de seguir con el número 3, por favor recuerden suscribirse a mi cuenta de Patreon. El link se lo voy a dejar abajo en la descripción de este video. ¿Y qué yo les ofrezco en Patreon? Sencillo, yo les ofrezco los mismos videos que subo por YouTube, pero casi con una semana de anticipación. Además de eso, tenemos chats en donde podemos conversar con ustedes, podemos compartir ideas y, más importante, compartir las ideas de próximos videos. Y número 3, le dejo toda la documentación que yo utilizo para generar estos videos. Documentales que me vi, archivos que leí, fotografías que vi, testigos de gente, entrevistas, páginas de internet, o sea, un montón de cosas que yo utilizo para poder hacer estos videos. Es importante que se suscriban a mi Patreon. ¿Por qué? Porque a veces estamos tocando temas como en el video del DuPont Plaza y las desapariciones del Yunque. Estamos tocando temas que son un poquito fácil de que me los desmoneticen. Por ejemplo, el último video del DuPont Plaza me quitaron la monetización porque habían imágenes muy fuertes. Así que significa que voy a tener que dejar de subir a estos videos en YouTube las imágenes fuertes, y esas imágenes fuertes, ese contenido explícito, lo voy a subir completo por Patreon. Y gracias a todos los Patreons que hacen que estos videos sean posibles. Ahora sí, seguimos con el número 3. En el 1918 ocurrió uno de los peores desastres naturales documentados en Puerto Rico. El 11 de octubre del mismo año ocurrió un terremoto con una magnitud de 7.1 en la escala de Richter. El epicentro se localizó en el área del Canal de la Mona, al noroeste de Puerto Rico. El sismo sacudió fuertemente a toda la isla, pero los mayores daños fueron centralizados en el área oeste de Puerto Rico, especialmente Arecibo, Aguadilla y Mayagüez. El terremoto fue seguido por un tsunami que agravó muchísimo más la situación. Olas de hasta 6 metros de altura impactaron fuertemente la costa oeste de la isla, lo que causó que el agua se desplazara tierra adentro, destruyendo viviendas y campos agrícolas. Se estima que entre el terremoto y el tsunami se cobraron más de 116 vidas, y además que se desestabilizó una economía agrícola que en aquel momento era bastante significativa para la isla. Muchos edificios quedaron destruidos, muchos puentes quedaron derrumbados y muchas familias quedaron sin hogar. La recuperación fue muy lenta debido a la magnitud de los daños y a la limitación de recursos y tecnología que había disponible para aquellos años. Los daños se estimaron en $4 millones para aquella época, que hoy, ajustados con la inflación, equivaldrían a casi $83 millones en total. Y aunque parecería que este terremoto pudiera ser lo peor que haya pasado por Puerto Rico, la naturaleza no quiere dejar de sorprendernos. Y 65 años más tarde, la tragedia se movería de las costas de la isla a las montañas de Ponce. El derrumbe de Mamelle ocurrió el 7 de octubre de 1985.
Después de varios días de intensas lluvias provocadas por la tormenta tropical Isabel, el sector Mamelle, ubicado en las afueras del pueblo de Ponce, se vino completamente abajo por un deslizamiento de tierra causado por las mismas lluvias. Más de 30 casas se fueron montaña abajo y quedaron completamente cubiertas entre tierra y fango. El derrumbe dejó al menos 125 muertos identificados, aunque los sobrevivientes del evento reclaman que murieron más de 300 personas en aquel derrumbe. La causa de la tragedia fue una combinación de factores geológicos, meteorológicos y de pobre planificación por parte de las personas que decidieron construir allí. Las lluvias previo al deslice definitivamente saturaron el suelo de la región y comprometieron la estabilidad de la ladera, pero otros factores como la pobre planificación y la construcción irresponsable también contribuyeron al desastre. Muchas de las casas estaban construidas en zonas de alto riesgo y sin la seguridad necesaria en caso de un deslizamiento. A esto súmale la falta de un sistema de drenaje efectivo. Y con esto tienes la ecuación perfecta para un desastre. Tal parece que esto era una bomba de tiempo que explotaría en cualquier momento. Y las lluvias de la tormenta tropical Isabel fueron el detonante. El proceso de rescate fue muy lento y complicado. Primero que la lluvia y el fango no dejaban a los rescatistas poder llegar al lugar. Al derrumbe ocurrir alrededor de las 3 de la mañana, no fue hasta al menos 3 horas después y con la luz del sol que pudieron entonces empezar el proceso de rescate. Lo que comenzó como una búsqueda de sobrevivientes rápidamente se convirtió en un recogido de cadáveres. Familias quedaron completamente enterradas debajo del fango. Y como si fuera poco, en el mismo área donde quedaron más personas encajadas debajo del fango, se posicionó una piedra gigante a causa del mismo derrumbe, que les hizo imposible a los rescatistas tan siquiera poder sacar los cadáveres que estaban debajo de esa gran piedra. Y es por eso que al sol de hoy podemos casi asegurar que debajo de esa piedra, debajo de toda esa montaña, todavía quedan los cadáveres de gente que murió esa noche en el derrumbe. En este canal hicimos una investigación más a fondo de esa tragedia. Yo me obsesioné tanto por conocer la historia de este suceso que encontré una sobreviviente del derrumbe y fuimos hasta el área donde ocurrieron los hechos para que allí ella pudiera contarme su historia completa. Y de verdad que es una historia increíble. Es un documental con muchos sentimientos de enojo, tristeza y frustración, todos mezclados. Pues se puede concluir que el derrumbe, con una mejor planificación, se pudo haber evitado. Pero este desastre parece un niño al lado del fenómeno del cual vamos a hablar ahora. Un fenómeno que provocó la peor tragedia jamás vivida en Puerto Rico. El 20 de septiembre del 2017 es una fecha que posiblemente ningún puertorriqueño vaya a olvidar. Fue el día en que llegó el huracán María, la peor tragedia jamás vivida en Puerto Rico. Un huracán categoría 4 y con vientos de 155 millas por hora fueron suficientes para darle un reseteo a la isla completa. María dejó sin electricidad a Puerto Rico por meses y en algunos sectores hasta años. De hecho, todavía hoy existen áreas en Puerto Rico que no han recibido luz desde el huracán María y estamos casi a 7 años ya. El evento destruyó miles de viviendas, causó grandes daños a la infraestructura y al medio ambiente, además de provocar una crisis humanitaria significativa en la isla. La devastación de María fue principalmente por su extrema fuerza y su lentitud en movimiento. Y es que el huracán María estuvo encima de Puerto Rico por aproximadamente 12 horas. Entró a la isla por Yabucoa a eso de las 6:15 de la mañana y salió a las 6 de la tarde por Aguadilla. Si ves el mapa de Puerto Rico puedes ver que el ojo del huracán pasó básicamente por el centro de la isla. El gobierno de Puerto Rico, liderado por Ricardo Rosselló, tuvo el atrevimiento de informar que la cifra de muertos ocasionados por el huracán alcanzaba apenas las 64 personas, mientras que un estudio de la Universidad de Harvard, divulgado el 29 de mayo del 2018, reveló que al menos 4.645 personas murieron como resultado del huracán María. Diversas protestas se llevaron a cabo en Puerto Rico en reclamo por el número de muertes que el gobierno no quería aceptar, además del gobierno haber sido extremadamente ineficiente en el proceso de recuperación del país. Muchas compañías se beneficiaron económicamente de la tragedia a base de fraude y de corrupción. Se estima que el huracán María causó una pérdida económica de más de $90
$90.000 millones. Y eso es sin incluir el desastroso sistema energético que quedó vivo en la isla, lo poquito que quedó vivo. Sistema que todavía hoy estamos arreglando sin mucho éxito. El huracán causó un éxodo de más de 300.000 personas que salieron del país por la falta de recursos básicos, pues la mayoría fueron personas que perdieron sus hogares, y otro número significativo, las personas que se fueron porque perdieron sus empleos. Para un puertorriqueño cualquiera, la vida se resume en antes y después de María. María nos quitó mucho, pero también nos enseñó mucho. Nos enseñó de valentía, nos enseñó de nunca rendirnos, de ayudar al vecino, de unidad. Y nos enseñó tanta unidad que 2 años después uniríamos un país completo para sacar del poder al gobernador de turno, Ricardo Rosselló. Pero esa historia se la contamos en otra investigación.